Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Dios nos ha entregado un mandato muy importante, que es conservar y preservar su palabra. Por esta razón, entonces, todos los días, nuestro estudio secuencial, nuestro estudio devocional, y para hoy nos corresponde el capítulo 16 del libro de Hechos. Y nuestro tema de hoy, el camino de Dios es perfecto. Es algo maravilloso entender que todo lo que hacemos cuando estamos en el camino de Dios es perfecto y maravilloso, es agradable, es de bendición para nuestra vida y también de bendición para otras personas. Pero cuando decimos que vamos a caminar con Dios, pensamos que todo va a ser fácil y creemos que todo va a suceder de la manera como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Pero resulta que muchas veces estamos obrando en nuestras propias fuerzas. Resulta que muchas veces estamos actuando de manera equivocada al creer que somos los únicos que tomamos las decisiones. Nos olvidamos que el que realmente toma la decisión de qué hacer y qué no hacer es Dios, que su Espíritu Santo es el encargado de guiarnos, que el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos qué cosas están bien para que sigamos adelante o qué cosas están mal para que finalicemos, para que las dejemos a un lado. Veamos qué nos dice versículos 6 y 7 de Hechos 16. Como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Miren que hay algo importante en esos dos versículos. Dice, ellos trataban de ir a Asia y el Espíritu Santo no lo permitió. Les dijo, no, a ese lugar no vayan. Luego ellos van a otro lugar. Y dice, cuando estaban en la frontera de Misia, trataron también de entrar a ese sitio. Y nuevamente el Espíritu de Dios les dice, no, ese lugar no. Podríamos pensar, la palabra no especifica qué sucedía en ese lugar. La palabra no especifica realmente qué pasaba. No dice que fuera un lugar malo, no dice que fuera un lugar pecaminoso, no dice nada al respecto. Simplemente ese lugar no era el apropiado para que Pablo estuviera. Dios necesitaba a Pablo en otro lugar diferente. Dios necesitaba a Pablo para utilizarlo en otro lugar. Muchas veces nuestros planes no son como los planes que Dios quiere. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y decimos, pero es que yo voy a hacer esto y no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo hacer esto. Y tal vez Dios dice, sí, tienes razón. No es algo malo. Pero no es mis planes. No está dentro de mis planes. Tienes razón. Tal vez esa decisión que has tomado no tiene nada de malo. Tal vez lo que estás haciendo no lo estás haciendo con mala intención. Pero no está dentro de mis planes. Me pasaba algo a mí en estos días, en esta semana, en un momento de emoción, en un momento tal vez de desorientación, digamos, algo así, tomé la decisión de hacer un viaje que para mí en su momento era un sueño, era un ideal maravilloso. Y yo estaba al estilo Pablo, o sea, diciendo, pero yo no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo a ir a ese lugar. Yo no le veo nada pecaminoso. Yo no me voy a ir a infundir allá en el pecado ni nada. Simplemente voy a ir a conocer. Pero tomé la decisión tal vez sin consultar a Dios. Tomé la decisión tal vez sin consultarle a mi familia. Tomé una decisión simplemente llevada por la emoción. Y a raíz de ese viaje han pasado tantas cosas, tantas, pero tantas cosas, que ahora entiendo por qué Dios no me permite ahora hacer ese viaje. Ya todo listo, ya todo pagado, ya para nomás de armar maletas y subirme al avión. Pero han pasado tantas cosas
Y ahora Dios me dice, no, no puedes ir a ese viaje, no puedes ir a ese lugar. Y me sentí así como Pablo diciendo, cuando dice, le prohibió ir a Misia. A mí me dice, no, Magda, no puedes ir a ese lugar. No porque sea malo tal vez, no porque haya algo malo, no porque te avergüences de algo, sino sencillamente porque te necesito aquí. Y a Pablo le estaba diciendo lo mismo, le dice, no vayas a Asia, no vayas a esa otra región, porque te necesito en Macedonia. Le dice, te necesito y vete para Macedonia. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Nosotros queremos razonar y buscar pretextos y buscar razones y decir, ¿pero por qué? Alguien podría decir, no, es que Asia era un lugar malo o tal vez Misia era un lugar malo. Pues la Biblia no nos habla nada de eso. La Biblia no nos da explicaciones el por qué esos lugares no. Simplemente le dice que no. El Espíritu Santo entonces es el encargado de mostrarnos qué camino es el perfecto y qué camino es el correcto. Tal vez nosotros lo vemos un camino maravilloso. Tal vez nosotros lo vemos con nuestros ojos humanos como algo hermoso, como la oportunidad de nuestra vida, como lo mejor que nosotros podemos hacer. Y todo se torna tan lindo y llega Dios y nos dice no. Y llega Dios y nos dice no. Entonces todo se viene abajo, aparentemente todos esos sueños, esas ideales se van abajo, pero con Dios decimos todo es perfecto. Cuando entendemos que somos hijos de Dios y que es Él el que guía nuestro camino, decimos amén. Duele tal vez decir no a ese sueño, duele tal vez decir no a ese proyecto. En mi caso, tal vez me duele decir no a ese viaje, pero digo, gracias Dios, gracias porque sé que grandes cosas tienes para mí, mejores que ese viaje, mejores que ese lugar. Veamos qué dice versículos 9 y 10. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Vemos entonces que Dios le prohíbe ir a esos lugares, le dice no vas a Asia, no puedes entrar a Misia, te requiero en Macedonia. Ve a Macedonia, porque hay alguien que necesita, porque hay alguien que está necesitado, hay un hombre que está rogando por la presencia de Dios, hay un hombre que ruega para que vayas y le anuncies la palabra. Pablo era un hombre muy sensible a la voz de Dios. Pablo era un hombre tan obediente que dice, bueno, está bien, no puedo entrar a esos lugares, perfecto, vámonos entonces para Macedonia. Y Dios nos dice hoy eso. Tal vez ese camino lindo que nosotros veíamos no es al cual estamos llamados. Necesitamos estar en otro lugar. Solo Dios conoce esa Macedonia en la cual nos necesita. Esa Macedonia tal vez puede ser un lugar, digamos, geográfico, otro país, otra ciudad, pero tal vez esa Macedonia es sencillamente algo cercano a ti. Esa Macedonia que está necesitando puede ser tu propia familia. Esa Macedonia que te está necesitando puede ser tal vez en tu trabajo. Esa Macedonia a la cual Dios te llama puede ser tu propia iglesia y tu propio ministerio. Dios le estaba diciendo a Pablo, ve a Macedonia porque ahí hay alguien que necesita. Y en nuestra vida hay muchas Macedonias alrededor nuestro que no nos hemos dado cuenta. Hay muchos lugares que están necesitando no de nuestra presencia física, sino de la presencia de Dios. Y Dios quiere utilizarnos para llevar esa presencia hacia estos lugares, hacia esa familia necesitada, hacia ese hogar desamparado, a ese grupo de compañeros que tal vez anhelan conocer de Dios, a ese ministerio en formación que necesita también alguien como un pilar en ese lugar. Eso dice Dios. A Asia no, a Misia no. Ve a Macedonia. Veamos ahora qué nos dice en el versículo 13.
el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad, porque pensábamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Mire que Pablo llega a ese lugar, a esa Macedonia, y encuentra personas necesitadas de la presencia de Dios, personas que adoraban a Dios. Encuentra una Lidia con un corazón dispuesto a recibir a Dios, con un corazón dispuesto a buscar de la presencia de Dios, con un corazón tal vez necesitado de Dios. Y vemos cómo entonces el camino que Pablo pensaba tomar ya no tiene sentido. Vemos entonces cómo tal vez podríamos decir, con razón Dios no le permite que vaya a Asia. Ahora entiendo por qué Dios no le permite que ingrese a la región de Misia. No, porque en Macedonia había también, dice incluso, un grupo de mujeres reunidos ahí esperando recibir la palabra de Dios, de las cuales había una especialmente que tenía un corazón sensible, un corazón dispuesto, alguien que anhelaba tanto a Dios. Y en el versículo 14 dice que Dios abrió el corazón de esta mujer. Dios abrió el corazón de esta Lidia para que adorara y buscara a Dios, para que aceptara recibir esa presencia de Dios. Y ahí vemos cómo ese camino de Dios empieza a tornarse perfecto, cómo empieza a verse un buen resultado, cómo empieza a verse algo lindo. Listo, no sabían qué ir, ahora tienen un lugar, ahora tienen a quién llegar, y llegaron al corazón de una mujer que abrió sus ojos, que abrió ese corazón para recibir a Dios. Y es algo muy lindo y muy importante, que esa mujer no llega a los pies de Cristo sola. La palabra es multiplicada. Veamos ahí en el versículo 15. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a casa y dijo, si ustedes piensan que soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella los convenció y nos quedamos en su casa. Dice entonces, mire que llegan ellos a esa ciudad, encuentran a estas mujeres orando. Hay una en especial a la que Dios toma, que abre su corazón. Ella cree, acepta al Señor Jesús. Pero además de eso, toda su familia también cree y es bautizada. Es algo tan hermoso, o sea, cómo a través de Pablo se convierte una mujer y a través de esa mujer se convierte una familia entera. Entonces, mire que es muy lindo entender que aquellas cosas que tal vez Dios nos dice que no, son con un propósito, son y van relacionadas al propósito de Dios. Tal vez nosotros en el momento no lo entendemos, tal vez en el momento renegamos con Dios y tal vez sufrimos y lloramos con Dios, pero luego vemos el resultado. Vemos a una mujer convertida a Cristo y a toda una familia restaurada. Qué hermoso poder decir, bueno, sí, yo entiendo. Por mi necedad, por mi terquedad, quería irme tal vez a un lugar y estaba tal vez desperdiciando la oportunidad de rescatar una familia, incluso mi propia familia. Dios hoy nos muestra y nos dice, esa Macedonia no está tan lejana como tú crees. Esa Macedonia está muy cerca de ti. Tu familia, tus hijos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus familiares, tu ministerio, son esa Macedonia que necesitan, no de nosotros de manera física, porque Dios puede utilizar incluso hasta las piedras, pero que a Dios le place usarnos, que Dios quiere utilizarnos, que si nos dejamos usar, nos convertimos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Y eso le estaba sucediendo a Pablo. Dios le dice, no vayas a ese lugar, aunque tal vez era un camino, podríamos decir, ante los ojos de Pablo o ante nuestros ojos, un camino correcto. Él le dice, no, vete a Macedonia.
Ahí encontró una mujer y esa mujer es transformada y es transformada también su familia. Y empieza como a verse el resultado y Pablo podría decir, wow, gloria a Dios, se ha hecho una obra maravillosa. Pero ¿qué pasa ahora en el versículo 16 al 19? Del 16. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava me salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Ella lo hizo por muchos días, hasta que Pablo no soportó más, y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato, el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava, que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Vemos ahora otra situación, otra circunstancia. La primera le salió a Pablo, podríamos decir, perfecta. Compartió el mensaje, Lidia se transformó y su familia fueron restaurados. Ahora vemos a una mujer, un espíritu que tenía un espíritu de adivinación, la cual hablaba algo que era verdad y decía, estos son hombres de Dios, estos son hombres del Dios Altísimo. No estaba diciendo mentiras, pero no lo hacía por mandato de Dios, simplemente llevada por ese espíritu que la dominaba. Tanto que entonces Pablo, fastidiado de eso, dice, no, le ordena en el nombre de Jesús que salga. Podríamos decir, grave error en ese momento para Pablo, porque se le vino el mundo encima, porque aquellos hombres, dueños de esa sierva, empiezan a ver que su negocio se les acabó, y empiezan ahora a ver a Pablo como ese gran enemigo, empiezan ahora a ver a Pablo como ese entrometido en su vida, y dice, lo llevan entonces a las autoridades principales. ¿Buscando qué? Buscando venganza. Buscando hacerle daño a Pablo. Buscando hacerles mal. Muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien, cuando nosotros servimos a Dios, hay gente la cual no está de acuerdo. Hay gente que por algún motivo les duele que nosotros hablemos de Dios. Hay gente que se sienten tan fastidiados de nosotros, que hacen lo que sea para que callemos y no hablemos de Dios. Ahí en el versículo del 20 al 23. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió contra Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con vara. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron en la cárcel y les dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. ¿Qué pasaba ahora entonces? Mire que mientras Pablo compartía, mientras las familias estaban siendo transformadas a través de lo que Pablo estaba enseñando, a través de la labor de Pablo, habían otros que no estaban de acuerdo, porque siempre se va a levantar la oposición, porque el enemigo no quiere que los hijos de Dios abran la boca. Lo que el enemigo quiere es callarle la boca a los hijos de Dios. Lo que el enemigo quiere es presentarlos con vestiduras manchadas. Estos hombres van ante las autoridades y les dicen cosas que no son. Dicen, es que ellos están alborotando el pueblo, es que ellos enseñan cosas que no son, es que ellos están obrando mal. ¿Cuántas veces, cuántos enemigos se levantan en contra nuestra con palabras falsas? ¿Cuántos enemigos se levantan en contra nuestra diciendo cosas que no son? A Pablo le estaba pasando, a mí me está pasando. Gente que se ha levantado diciendo artimañas y diciendo cosas para dañarme, para dañar a mi familia. Y entonces uno a veces, o Pablo podría decir, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios le dice, no vayas a esos lugares, vete a Macedonia, y cuando llega a Macedonia, encuentra enemigos.
Cuando llega a Macedonia, encuentra gente que lo quiere dañar, gente que lo lastima, que lo azota, que lo encarcela. Y alguien puede decir, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué? ¿Por qué si es un siervo de Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué si es alguien que siempre ha obrado bien? ¿Por qué tiene que sufrir esto? Sencillamente porque el enemigo busca artimañas para callar la boca a los hijos de Dios. Simplemente porque son artimañas del enemigo para hacernos sentir avergonzados. Simplemente porque son artimañas del enemigo para robarnos autoridad, para quitarnos la oportunidad de levantar y restaurar familias y restaurar hogares. A Pablo lo querían callar, lo azotaron, lo lastimaron y lo mandan para la cárcel. Pablo tenía dos opciones en ese momento: ponerse a llorar y decirle, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto si yo tanto te sirvo? ¿Por qué si me mandaste a Macedonia? ¿Por qué ahora me encarcelan? Pero Pablo no. Pablo es un guerrero. Y él dice, bueno, él acepta eso de manera humilde y acepta tal vez esos tratos y va a la cárcel. Pero su comportamiento en la cárcel es lo que marca la diferencia entre un verdadero siervo de Dios a alguien que simplemente busca a Dios por un milagro. Veamos qué sucede. Versículos del 25 al 34. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y de las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz y corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Vemos ahí entonces cómo lo que el enemigo quiere dañar, vemos cómo las artimañas que el enemigo usa para dañarnos hacen parte, o Dios las utiliza para cumplir su propósito. Esa gente quería dañar a Pablo, azotándolo y encarcelándolo. Querían lastimarlo, querían acabar con él. ¿Pero qué hace Pablo? Pablo llega a la cárcel y en vez de ponerse a llorar, lo que hace es levantarse como un adorador. Lo que hace es levantarse como un guerrero de Dios. Y empieza a cantar y empieza a adorar tanto que la presencia de Dios desciende, que esos muros se caen, que la prisión queda abierta de par en par. Tanto que traspasa incluso aquellas fronteras de preso carcelero y llega a ese varón que necesitaba de Dios, a ese carcelero que tanto necesitaba de la presencia de Dios. A veces esas pruebas que el enemigo nos quiere poner, a veces esas cascaritas que el enemigo nos quiere poner, no son más que la oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Dios nos dice en su palabra que todo lo que sucede para los hijos de Dios es para bien. Y lo vemos reflejado aquí. Lo vemos reflejado en lo que le pasó a Pablo. No vayas a esos lugares, vete a Macedonia. En Macedonia encuentra a Lidia y transforma una familia. Pero luego, después de servir a Dios, Pablo podría haber estado contento diciendo, ya, oré por Lidia y se transformó una familia. Después de eso, llega la aflicción. Después de eso, con mayor fuerza, llega el odio de las personas. Después de eso, con mayor fuerza, llega el enemigo como ese león rugiente tratando de acabar con Pablo. Tratan de callarlo, lo azotan, lo encarcelan. Y Pablo
responde a todo eso con adoración. Y Pablo responde a toda esa confabulación, a todo ese complot en su contra, con adoración, con cánticos, lleno de gozo, lleno de alegría, siempre, siempre confiando en la presencia de Dios. Dios me permitía entender todo eso tan maravilloso. Y Dios me decía eso. Todo lo que he tenido que pasar estos últimos días, todas aquellas artimañas del enemigo por las que tal vez en su momento lloré, no reclamándole a Dios, sino con tristeza, con dolor. Pero que ahora me dice, puedo responder a ellas sirviéndole al Señor. Puedo responder a ellas levantándome como una guerrera, como lo hizo Pablo, con adoración, buscando y confiando siempre en Dios. Porque más grande es el Dios que nosotros tenemos que ese problema. Porque siempre Dios será aquel que enaltece a sus hijos. Porque siempre es Dios será aquel que esa aflicción, que ese obstáculo, Dios la convierte en una oportunidad. Dios está utilizando a Pablo ahora para transformar la vida de alguien más. Dios no necesitaba a Pablo pasándola bien en Asia. Dios no necesitaba a Pablo pasándola bien en la otra región. Dios necesitaba un Pablo que haya tenido que sufrir para que llegue a la cárcel, porque era en la cárcel donde alguien lo necesitaba. Y yo entendía eso. Dios me decía a mí, yo no necesito una Magda que se vaya por allá a pasarla bien en Perú. Yo no necesito una Magda que se vaya por allá a pasarla bien a otro país. Yo necesito una Magda que sufra ahora, que pase ahora dificultades, para que luego pueda ayudar a restaurar y pueda levantar. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque todo eso que ha pasado es sencillamente una oportunidad para demostrarme a mí y seguir creyendo en ese Dios maravilloso. Y poderle decir a toda aquella gente que está en contra, decirles con toda la fe y con toda la seguridad, yo sé el Dios en el cual yo creo. Yo sé quién es ese Jehová de los ejércitos. Poder decirles a todos y cada uno de esos enemigos, no saben con quién se han metido, porque Dios es aquel que levanta a sus hijos. Pablo estaba siendo ahora utilizado para llegar a ese carcelero, para llegar a esa familia. Veamos qué nos dice Romanos 8, versículos del 28 al 30. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dice entonces el versículo 29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Dice la palabra de Dios entonces, todas las situaciones, absolutamente todas las situaciones que le pasan a un hijo de Dios son para bien. Y Dios las utiliza para probarnos a nosotros y para derramar sobre cada uno de nosotros toda su gloria. Eso es lo que Dios muestra en medio de esas aflicciones, en medio de esas situaciones. Dice Dios, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien y su gloria se manifiesta con poder. Y yo lo creo y yo le digo amén a eso. Tan hermoso es sentir el respaldo de Dios. Tan hermoso es poder ver que Dios nos ama. Y en ese versículo dice, si Dios los escogió desde antes,
si Dios los escogió desde antes, por adelantado, para poder mostrar a través de cada uno de nosotros su gloria. Hoy yo le digo a Dios, gracias, gracias Señor, porque en medio de esta dificultad que me permites vivir, muestras tu gloria, Señor. Y vemos entonces en ese versículo 30, recordemos lo que decía en el versículo 30, dice, entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31, le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. No solamente Pablo estaba llamado a la vida de ese carcelero, a través de Pablo estaba siendo restaurada una familia completa, una familia entera. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo sé al Dios al que sirvo. Y sé que no solo soy salva yo, sino que también mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quién servir. Ustedes decidan a qué Dios quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo yo soy salvo, sino también mi familia. Detrás de cada uno de nosotros vienen muchas personas. Detrás de cada uno de nosotros viene una familia entera. Y detrás de esa familia vienen muchas más. Por eso el enemigo quiere callarnos la boca. Por eso el enemigo nos quiere avergonzar. Por eso el enemigo nos señala. Por eso el enemigo nos acusa. Pero Dios es hermoso y maravilloso. Y en medio de esa cárcel nos permite vivir bien. Cuando hablamos nosotros de cárceles, siempre nos imaginamos un lugar terrible. Cuando hablamos de cárceles, siempre pensamos, no, es que es un lugar de soledad, es un lugar de tristeza, es que es un lugar de angustia. Pero realmente depende de cómo nosotros lo veamos. Porque si analizamos las cosas, en una cárcel, el preso tiene todo. En la cárcel, el preso tiene comida. Y no cualquier comida, comida muy buena. En la cárcel, el preso tiene salud, tiene médico, tiene odontólogo y no tiene que pagar ni un peso. En la cárcel, el preso no se tiene que preocupar por pagar servicios, porque todo lo paga el Estado. Es más, en la cárcel, el preso tiene oportunidad de estudiar, de capacitarse, de aprender un oficio, de avanzar. ¿Cómo ves tú esa cárcel? ¿Cómo ves tú esa cárcel? ¿Es el lugar de tristeza y de soledad? ¿O es ese lugar necesario para mejorar y para crecer? He escuchado y he visto también en películas, incluso, de presos que no quieren salir de la cárcel, porque en la cárcel lo tienen todo. Y entonces a veces cuando nosotros decimos, Pablo fue encarcelado, ay no, pobrecito, podríamos pensar, pues, ahí va a tener todo, ahí va a estar bien. Afuera había gente que lo quería lastimar, en la cárcel no. Él en la cárcel estaba tranquilo, adorando, cantando, exaltando a Dios, compartiendo la palabra y evangelizando, transformando familias enteras. Y miren cómo Dios es ese Dios de propósitos. Miren cómo el camino de Dios es perfecto. Miren cómo le negó a Pablo ir a un lugar porque lo necesitaba en otro, para restaurar a Lidia, una mujer, y su familia, pero también para restaurar al carcelero, un varón, y su familia. Y ahí nos muestra que Dios es un Dios maravilloso, que no hace acepción de personas, que no está buscando al más perfecto, que no está buscando al de mejor condición social, que no está buscando al hombre o a la mujer, que Dios está buscando a cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a abrirle nuestro corazón. Tan bonito me parecía ese capítulo porque dice, primero buscó a Lidia y luego buscó al carcelero. Tristemente hay congregaciones, hay iglesias, donde la mujer aún es denigrada, donde aún
hay ese machismo, donde aún hay esa división de género, donde dice, no, es que las mujeres no pueden compartir, no, es que solamente los hombres, no, las mujeres allá a la cocina, no, las mujeres no se pueden subir al púlpito, no, las mujeres no. Por otro lado, se crea también incluso movimientos feministas cristianos diciendo, no, es que ahora es la mujer la que manda y la mujer es la que hace todo. No, vemos aquí cómo Dios muestra su poder de manera equitativa a un hombre y a una mujer. Levanta a Lidia, una mujer virtuosa, que abre su corazón y le dice, ahora tú te bautizas y se bautiza también su familia. Y luego se levanta un carcelero, un varón virtuoso, que dice, seré salvo yo y mi familia. Ambos, en igualdad. Aquel hombre, aquella mujer que hoy deciden servir a Cristo, pueden dar por seguro que su familia es levantada. Y hoy declaro esa bendición para cada una de las familias. Hoy declaro que Dios llega a ese hogar a restaurar tu familia. Si eres mujer como yo, no te sientas menos, no te sientas denigrada. Si alguien te ha acusado de cosas, no sientas vergüenza. Levanta tu cabeza y muéstrale al mundo quién es el Dios en el cual creemos. Si eres un varón, levántate como cabeza, levántate como ese encargado de llevar la provisión a su casa, y no de provisión material ni provisión física, sino de esa provisión espiritual. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si eres un niño, si eres un joven, no te menosprecies, simplemente créele a Dios, simplemente cree y todo será posible. Veamos qué nos dice versículos del 36 al 38. El carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo a los guardias, las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas y les ofrecieron disculpas. Los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Mire cómo es Dios, que jamás va a dejar en vergüenza a sus hijos. Todo lo contrario, los enaltece, los exalta. Cuando encarcelaron a Pablo, cuando los azotaron y los llevaron ante el tribunal, dijeron mentiras, dijeron, es que ellos son judíos, es que mire que están alborotando. Pablo fue alguien humilde y se quedó callado. Pablo simplemente dejó que todo ocurriera conforme a la voluntad de Dios, porque Pablo desde un principio pudo haber dicho que era romano, y se hubiera librado la cárcel, y se hubiera librado los azotes, pero no hubiese logrado salvar a la familia del carcelero. En cambio, Pablo entendía que todo es con un propósito, por eso se quedó callado, por eso simplemente guardó silencio, por eso simplemente aceptó esos malos tratos, porque sabía que para los hijos de Dios todo es para bien, y él se queda callado. Pero luego también reconoce quién es. Y luego les muestra y les dice, ustedes nos trataron mal, pero nosotros somos romanos. Yo soy un ciudadano romano. Dice que esos enemigos, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo tanto que tuvieron que llegar después donde Pablo así, suavecito, a decirle a Pablo, mira, discúlpanos, no sabíamos que eras romano, perdón. ¿Te puedes ir, por favor? Ahí sí, de buena manera y agachada la cabeza. Y eso es lo que Dios hoy nos dice. A veces tenemos que guardar silencio. A veces guardamos silencio y actuamos con humildad, porque todo hace parte del propósito de Dios. Pero también nos recuerda que somos esos ciudadanos. Pablo diría, yo soy ciudadano romano. Yo digo, yo soy una hija del rey.
Yo digo, yo soy una hija del Dios Altísimo. Yo sé al Dios al cual le sirvo. Y sé que tarde o temprano, estos enemigos que se han levantado tendrán miedo y llegarán a pedir tal vez disculpas. Y no porque yo sea alguien arrogante y que Dios me guarde y nos guarde de eso, simplemente porque sabemos quién es nuestro Padre. Por eso no pedimos justicia tal vez, sino más bien la misericordia de Dios para estas personas. Que Dios obre conforme a su misericordia. Dios jamás va a dejar a sus hijos en vergüenza. Tal vez al principio parecía que sí. Tal vez al principio parecía que sí, que pobre Pablo, lastimado y encarcelado. Pero vemos que después de Dios cumplir su propósito, Él lo enaltece y lo saca adelante. Y yo sé que eso es así para cada uno de nosotros. Hoy, tal vez esos enemigos se han levantado y no serán los primeros. Pablo, esa es una de las veces que estuvo encarcelado. Más adelante veremos todas las veces que va a continuar en eso. Tal vez hoy ese enemigo es uno de los que se ha levantado y muy seguramente vendrán muchos más. Pero tenemos la seguridad de que con Cristo somos más que vencedores. De que Dios, aquel Jehová que cerró la boca de unos leones para que no se devoraran a Daniel, es el mismo Jehová de hoy, el cual le cierra la boca a aquellas personas que quieren atacarte y que quieren dañar no solo tu vida y tu familia, sino también tu ministerio. Es el mismo Jehová al cual Pablo le oraba y le cantaba, y que abría la cárcel. Es el mismo Jehová que hoy abrirá esas cárceles en esos hogares, en esas familias. Aquel Jehová que un día detuvo el sol a la petición de Josué, es el mismo Jehová que hará y obrará de manera sobrenatural en cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad. Hoy Dios nos dice, no te quiero allá, no te quiero allá pasándola bien, te quiero aquí, porque aquí es donde te necesito. Eso entendí. Dios me dijo eso. No te quiero allá, te necesito ahora, aquí. Esos enemigos, está bien, se han levantado. Aprovechemos eso para restaurar familias, para llegar a aquel carcelero que necesita y que dice, ¿qué necesito para ser salvo? Para llegar a aquel compañero de trabajo que dice, ¿qué necesito para ser salvo? Para llegar a aquel vecino que aunque tal vez no lo diga, necesita también esa respuesta y esa cercanía con Dios. Para llegar a todos aquellos que necesitan esa oración tuya, esa intercesión tuya. Eso es lo que Dios dice. No te necesito allá pasándola bien, te necesito ahora, trabajando y luchando. Porque el camino de Dios es perfecto. Ahora bien, no quiere decir entonces, todo el tiempo vamos a estar encarcelados, no. Todo el tiempo entonces vamos a tener que pasar así. No, porque sería injusto también. Dios sabe cómo hace las cosas. Y su palabra nos dice que para todo hay tiempo. Su palabra nos dice que para todo hay tiempo, que hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Su palabra nos dice, hay tiempo tal vez para pasar esa aflicción, pero también habrá tiempo para reírse de ella. Eso nos dice Dios. Hay tiempo tal vez para enfrentarse a enemigos o para aceptar esas azotes, pero hay tiempo para decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un ciudadano romano. Dios entonces quiere que entendamos que con Él todo es perfecto, que solamente por la guianza de su Espíritu Santo podremos continuar y seguir adelante. Dios hoy nos dice, no todos los caminos nos llevan a Él, no todos los caminos son perfectos, solamente Él es el único que nos puede dar esa salvación y esa vida eterna. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Hoy entendemos
ese camino perfecto, no el camino más fácil, porque fácil, amplio es el que lleva a la perdición. Tal vez es el camino más angosto, tal vez es un tanto difícil, pero siempre esos caminos difíciles traen cosas hermosas y maravillosas. Hace algunos años viajamos con mi hija a un lugar aquí en Nariño, de una laguna, y el camino que mostraban aparentemente era un camino fácil, un camino muy fácil de llegar, un poco tiempo de caminata. Y nosotros fuimos con alguien que no conocía y terminamos yendo por un camino muy diferente, por un camino lleno de lodo, por un camino lleno de piedras, por un camino casi que imposible de transitar. El doble de tiempo que el primer camino. Pero cuando pasamos todo ese lodo, pero cuando pasamos todas esas piedras y todo eso, entonces vimos toda la maravillosa creación de Dios. Pudimos ver cosas hermosas, unos paisajes bellísimos, unos colores inimaginables, unos lugares que jamás en la vida habíamos pensado conocer. Tal vez el camino era difícil, tal vez el camino era más largo, pero la vista no se comparaba con nada de lo del otro lado. Cuando yo llegaba a contarles, miren, fuimos a este lugar por ese camino y encontramos esto y encontramos aquello, los demás nos decían, no, pero es que por el otro camino es cortico, el otro camino solamente es 1 hora y no se ve nada de eso. A diferencia nuestra, tomamos el camino largo, 4 horas, pero pudimos disfrutar todas las maravillas de Dios que los otros no han visto. Hoy Dios nos dice eso. Tal vez ese camino parece difícil, tal vez ese camino parece complicado, tal vez está lleno de lodo, tal vez está lleno de piedras, pero Dios nos está preparando para eso. Jehová es aquel que adiestra nuestras manos para la batalla. Esa batalla está complicada, es verdad, pero no estamos desamparados. Esa lucha está difícil, es verdad. Ese enemigo parece gigante, pero Dios es más gigante que nosotros. Dios es más fuerte que ese problema. Y nos restaura, nos levanta y nos da armas para continuar. Él no nos va a mandar a una batalla desamparados. Él no nos va a mandar a una guerra simplemente como presa fácil. Si Él nos manda a la guerra es porque sabe que somos verdaderos soldados dispuestos a luchar. Porque es Él el que nos capacita. Porque es Él el que nos ayuda. Si Dios mandaba a Pablo a esa cárcel, no era porque quisiera hacerle mal, sino porque en la cárcel era donde se necesitaba. Si hoy Dios nos permite pasar ese problema, no es porque Dios sea malo con nosotros, no es porque Dios nos quiera lastimar, no, sino porque sabe que ahora nosotros de ese problema nos hemos levantado con mayor fuerza. Es porque sabe que ese problema ha llegado a nuestra vida simplemente para levantarnos con más garra y para levantarnos como mejores soldados. Hoy yo le doy la gloria y honra a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, a mí y a mi familia. Y le digo a Dios, gracias, gracias Señor, porque sencillamente has mostrado tu amor hacia mi familia y hacia mi hogar. Gracias, porque has demostrado tu amor hacia mí. Y hoy me recuerdas que no soy cualquier persona. Hoy tú recuerdas, oh Dios, que no soy cualquier persona, que soy tu hija y que como tu hija sé que puedo contar contigo, mi Padre. Eso es lo que hoy le oramos a Dios. Gracias por levantarnos. Gracias por manifestarte con poder en cada uno de nosotros. Sencillamente gracias. Gracias por todas esas cosas. Gracias por aquellas cosas que creímos eran malas,
pero que ahora nos damos cuenta son solamente oportunidades para avanzar. Hoy, hermano, te invito a que le des la gloria a Dios por cada una de las cosas que pasan. Si estás pasando cosas hermosas, dale gracias a Dios y continúa mejorando. Pero si has pasado problemas y dificultades, sencillamente aprovéchalos para aprender. Analiza tus errores, analicemos nuestros errores, analicemos qué cosas hemos hecho mal. Y de eso sabemos que grandes enseñanzas sacaremos y seremos cada día las personas que Dios quiere que seamos. Dios quiere no solamente salvarnos a nosotros. Dios no solamente quiere restaurarnos a nosotros. Dios quiere también restaurar a nuestra familia. Y si restauramos las familias, sabemos que restaura también la sociedad. Dios es Dios maravilloso, que no hace acepción de personas, que te necesita a ti, hombre, mujer, joven o niño, adulto, anciano. En la condición que te encuentres, Dios te ha llamado para ser un instrumento útil en sus manos. Simplemente quiere que aprendamos a escuchar su voz, que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu, que entendamos que no todos los caminos son buenos, que aquel camino que parece es el que necesita para que nosotros podamos continuar. Ese es el Dios maravilloso que creemos. Y hoy le decimos simplemente gracias. Gracias porque sabemos que eres tú el que se encarga de esos enemigos. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios y el testimonio personal de mi vida, de lo que Dios hace, de esas maravillas tan grandes que Él actúa. Los invito para que cerremos nuestros ojos, para que le demos la gloria a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, ¿cómo no darte gracias, Señor, si por ti, mi Dios, lo tenemos todo? ¿Cómo no agradecerte, Padre, si contigo, Señor, somos más que vencedores? Hoy sabemos, mi Rey amado, que tú eres el único camino verdadero y perfecto, el único que nos permite ser cada día mejores, el único que nos dará salvación y vida eterna. Dios de los cielos, en ti creemos y en ti confiamos. Sabemos, oh Señor, que aunque las cárceles a veces parezcan lo peor, también sabemos que pueden ser una gran oportunidad. Depende de cada uno de nosotros cómo aprovechemos esa oportunidad. Mi Dios amado, hoy te pedimos perdón, Señor, si tal vez hemos actuado de manera incorrecta, si tal vez, oh Dios, hemos hecho cosas que te defrauden a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, porque aún sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Y te pedimos, Padre Celestial, para que cada día nos permitas caminar contigo, para que seas tú, Señor, el que nos levante en victoria, para que seas tú el que adiestra nuestras manos para esa batalla. Hoy entregamos nuestra familia en tus manos. Hoy declaramos, Señor Jesús, que creemos en ti, Señor. Hoy declaramos que creemos en ti y que nuestra familia también lo hará, Señor. Hoy te decimos, Padre, queremos servirte a ti, Jehová de los ejércitos, y nuestra familia también. Yo y mi casa te serviremos a ti, Jehová de los ejércitos. Hoy entrego cada familia aquí representada, cada varón, cada mujer, cada joven, cada hijo, cada anciano, cada persona en su condición, Señor, para que seas tú tomando, Señor, y abriendo ese corazón, tal cual como abriste el corazón de Lidia. Hoy, Señor, abre nuestro corazón, mi Rey, para poder siempre entender tus mandatos y tu voluntad, mi Padre. Hoy permítenos ir a esa Macedonia, Señor. Hoy permítenos hacer la obra en esa Macedonia que cada uno de nosotros tenemos, bendito Padre. Dios de los ejércitos, tú eres santo y maravilloso. Tú eres nuestro Padre amado, Señor, nuestro Rey de reyes. Hoy glorificamos tu nombre y te decimos cuán grande y majestuoso tú eres. Todo honor y toda gloria solamente Padre, para ti, Señor. Hoy, mi Rey, hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, de esta manera entonces finalizamos este tiempo maravilloso de devocional. Recuerden que todos los días nuestros devocionales, recuerden también los días jueves y los días domingos nuestro culto. Dios los bendiga grande y abundantemente. Hasta nuestra próxima emisión.